Este es Adolfo Hitler, ensayando una serie de gestos que posteriormente utilizaría para lavarle el cerebro a todo un país. Nadie puede negar que los mensajes de Hitler estaban llenos de energía y carisma. Aún sin saber alemán, basta con ver y escuchar un fragmento de sus palabras para percibir el poder de convencimiento que Hitler tenía sobre Alemania, incluso para convencerlos de cometer uno de los genocidios más terribles que el mundo haya visto. Gerade 7 Mann hoch war, sprach sich uns 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Pero nada de esto es un accidente. Detrás de cada gesto facial, detrás de la pronunciación de sus palabras y de sus expresiones, hay toda una técnica de la Alemania nazi, a la que los expertos han denominado psicología oscura o control de masas. Y este es uno de los secretos mejor guardados por Adolfo Hitler, que le ganó un grado de popularidad entre la gran mayoría del pueblo alemán, que pronto se convirtió en un peligroso fanatismo por el que los alemanes estaban dispuestos incluso a matar. Todo a través de una estrategia complicada, pero que se vendía a través de algo muy sencillo y persuasivo: la propaganda nazi. Desde el 16 de octubre de 1919, Adolfo Hitler se convirtió en un producto irresistible a través de esta propaganda, que lo vendía como un empaque, y cuando abrías la caja del producto, estaba llena de todo lo que Hitler quería que el pueblo alemán creyera, desde culpar a la comunidad judía de todos los problemas de Alemania, hasta llevar al mundo entero a una Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo logró Hitler lavarle el cerebro a todo un país? En realidad muy pocos saben que antes de 1919 y antes de ser un soldado, Hitler era básicamente un holgazán. ¿Quieres saber cómo fue que un holgazán se convirtió en uno de los personajes más poderosos y peligrosos del mundo? Pues todo comenzó aquí. Adolfo Hitler nació en 1889 en una pequeña ciudad austríaca llamada Braunau am Inn, cerca de la frontera austro-alemana. Su padre, Alois, era funcionario jubilado del gobierno, y el joven Adolfo Hitler pasó la mayor parte de su infancia en la capital de la Alta Austria, Linz. Básicamente era un pésimo estudiante, al punto que comenzó a tener dificultades en la escuela secundaria y lo botaron. Para cuando Hitler tenía 14 años, su padre Alois murió, y luego 3 años después murió su madre Clara. Desde entonces Hitler pasó los siguientes 6 años en Viena, viviendo solo de su pensión de orfandad y vendiendo algunas cuantas pinturas. Y aunque después intentó retomar la escuela, fue rechazado de la Academia de Bellas Artes en Viena. Así que básicamente Hitler se dedicaba a vagar. No trabajaba, no estudiaba, pero en 1913, por su edad, Hitler perdió el derecho a la pensión de orfandad de Austria. Así que se mudó a Múnich, la capital de Baviera, en el sur de Alemania. Aunque allí tampoco trabajaba, básicamente se dedicaba a leer en su cama, dormir hasta tarde, pintar un poco y vendía esas pinturas en las calles para sobrevivir, y les contaba a sus compañeros de pensión sobre sus fantasías de convertirse un día en un arquitecto famoso. Hasta que de pronto estalló la Primera Guerra Mundial, y el que era entonces un joven holgazán, Adolfo Hitler, se ofreció como voluntario del ejército bávaro, y fue desde ese momento en donde comenzó a formarse el monstruo de Hitler, que se liberaría unos años después. Sin padres, sin familia y sin muchos amigos, la guerra se convirtió para él en todo lo que le daba sentido a su vida. Fue condecorado por su valentía como mensajero en el frente de batalla y fue herido en la guerra por los británicos con un gas que le ocasionó una ceguera temporal. Finalmente, después de 4 años de batalla, Alemania perdió y el país fue señalado como culpable de ocasionar la Primera Guerra Mundial. Con fuertes sanciones, perdieron gran parte de su territorio y los alemanes se sintieron humillados. Esa fue la llave, precisamente, que le abrió la puerta al poderío de Hitler. Entonces un simple militar, pero su éxito comenzó allí, en 1919, encontrando la manera de señalar culpables por la derrota alemana, y fue uno de los muchos sucios legados que Hitler le ha dado al mundo y especialmente a los políticos. El truco de llegar al poder, con una estrategia más que de ideas para cambiar las cosas,
culpando a los demás de los grandes fracasos nacionales y despertando el odio de la gente en contra de un grupo reducido de personas. Y en medio de eso, siempre hay un tipo como este, que se vende como el justiciero que puede cobrar venganza para saciar el odio colectivo y la sed de castigo. Pero esta era apenas su jugada inicial. El gatillo del arma secreta de Hitler era este otro tipo, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi designado por el régimen de Hitler. Básicamente, él era el encargado de diseñar todo un mecanismo para lavarle el cerebro a los alemanes y para que siguieran a Hitler hasta el fin del mundo si era necesario, o literalmente hasta una guerra mundial. Y para lograrlo, en palabras del propio Goebbels, había dos caminos. Hay dos formas de hacer una revolución. Puedes dispararle a tu enemigo con ametralladoras hasta que reconozca la superioridad de quienes sostienen las armas. Esa es una forma. O puedes, decía Goebbels, transformar a una nación a través de una revolución del espíritu. Y la manera de apoderarse del espíritu, o dicho de otra forma, de lavarles el cerebro a los alemanes, fue desarrollando un perfecto sistema de propaganda nazi como método operativo del Tercer Reich. Comenzando por eso, por el nombre de su movimiento, el Tercer Reich, un nombre autoimpuesto por Hitler para exaltar a las masas y para darle a su régimen un cierto espíritu de algo sumamente especial y patriótico. Y es que Reich en alemán significa imperio, y hasta el momento de la llegada de Hitler, Alemania había tenido dos grandes imperios. El primer Reich fue el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 962 y duró más de 8 siglos. Nunca se convirtió en un Estado-nación o en un Estado moderno. Mantuvo un gobierno monárquico y una tradición imperial estamental, hasta que llegó su caída, la del Primer Reich, en 1806, cuando el emperador Francisco II renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco, debido a las derrotas sufridas a manos de Napoleón Bonaparte principalmente. Luego llegó el renacer de Alemania con el Segundo Reich en 1871, con la unificación de los estados alemanes y la proclamación de Guillermo I como emperador, hasta que cayó en 1918, cuando Alemania se convirtió en una república después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Y con eso, la abdicación del emperador germano Guillermo II, el 9 de noviembre de ese mismo año. Así que, con una Alemania destrozada y con la moral por los suelos, anunciar el resurgimiento del país con un tercer gran movimiento histórico, o Tercer Reich, era por supuesto el deseo más grande del pueblo alemán. ¿Quién no quería ser parte de algo tan simbólico? Y fue así, con la llegada de los nazis al poder en 1933, que se marcó el comienzo de lo que ellos mismos autonombraron como el Tercer Reich, que acabó con la República de Weimar, con la democracia parlamentaria alemana, que había fracasado en la Primera Guerra Mundial, y Hitler comenzó a desmantelar todas las instituciones democráticas que tenía Alemania, que en cualquier otro escenario hubiera sido algo muy mal visto por el pueblo alemán. Pero con el nacimiento del fanatismo hitleriano, cualquier sacrificio era muy poco para el proyecto nazi, que vendía la idea de devolverle a Alemania su antiguo esplendor imperial, y así nació el nombre de ese movimiento autoproclamado Tercer Reich, que se arraigó tanto en el mundo a través de la propaganda nazi, que incluso hasta el día de hoy lo usamos para designar la época del gobierno de Hitler entre los años 1933 y 1945. Este sistema de propaganda nazi era tan poderoso que cuando los nazis perdieron la guerra y muchos de sus generales fueron aprehendidos, el principal arquitecto de Hitler, Albert Speer, le dijo al tribunal de Nuremberg que lo que distinguió al Tercer Reich de todas las dictaduras anteriores fue el uso de todos los medios de comunicación para sostener y privar a sus objetos del poder del pensamiento independiente. Hitler, en sus palabras, era el mago de la ilusión, y el gran secreto nunca revelado por el mago, lo que lo hacía único entre los actores históricos, era su terrible capacidad para unir dos elementos que despiertan siempre un fanatismo desmedido en las masas: la violencia con la propaganda política, una combinación peligrosa. Hitler, el Tercer Reich, era en realidad esa combinación perfecta entre masas y demagogia, un mito, una coproducción, y el éxito del método de la propaganda nazi era la repetición.
El mismo Goebbels, el otro mago de los nazis, decía que la habilidad de los propagandistas británicos durante la Gran Guerra residía en el hecho de que usaban solo unos pocos eslóganes poderosos y los repetían una y otra vez, y eso era precisamente lo que hacían. A donde quiera que un alemán volteara, se encontraba con carteles, mensajes y eslogans contra los judíos en cada plaza, en cada pared y en cada valla publicitaria. Incluso los grafitis de las paredes contenían mensajes de odio en contra de la comunidad judía como «Despierta Alemania, Judá debe pudrirse» y muchos otros más. Ese mensaje traspasó las barreras de la inteligencia individual por la colectividad de las masas, de la insistencia masiva de su replicación. Todo gracias a la estrategia de Goebbels, que consistía en algo a lo que él llamaba el efecto de la exposición repetida. Según el jefe de la propaganda nazi, la mente de las masas era aburrida y perezosa, y para que las ideas echaran raíces, tenían que volver a sembrarse constantemente a través de algo a lo que se le denominó psicología oscura, incidiendo en el proceso de reconocimiento, en la comprensión, en la retención y en la convicción, que son las etapas diferentes en el proceso cognitivo, y la repetición era la clave. Otra parte central de la gran teoría nazi fue anular por completo la capacidad de la razón o de que los alemanes pudieran pensar por sí mismos. Y esto lo lograban a través de una estrategia llamada celebración de la emoción. El nazismo era ante todo emocional, mucho más que pensante. Por eso el éxito de su propaganda fueron los sentimientos. La movilización de la emoción estaba en el corazón de todo lo que hacían los nazis como una forma operativa de propaganda. Para Goebbels, el papel del propagandista era expresar con palabras lo que su audiencia sentía en su corazón. Y Hitler era precisamente la cara que representaba todas esas emociones muy ensayadas y practicadas en cada gesto y en cada una de sus palabras. Por eso la propaganda nazi tenía que ser primitiva, apelando a lo que Hitler describió con esta palabra alemana, que significa perro cerdo. Y era la manera en la que Adolfo Hitler se refería a los sentimientos más bajos y oscuros del pueblo alemán, poniendo siempre solo dos extremos cargados de patriotismo o de odio para solucionar todo. Los discursos de Hitler siempre tenían como conclusión la retórica de o es esto o es lo otro, y no hay más, sin la posibilidad de una tercera vía. Y de ahí nacía uno de sus argumentos más frecuentes cuando decía: hay solo dos posibilidades, o la victoria del lado ario, o la aniquilación y la victoria de los judíos. Y ese discurso iba siempre dirigido no a los intelectuales del país, sino a quienes no podían o no tenían mucha voluntad para pensar por sí mismos ni para investigar. Por eso, según Goebbels, lo que distinguía a los nazis era la capacidad de ver en el alma de la gente y hablar el idioma del hombre de la calle. El propagandista nazi debía ser, según un artista, que percibía las vibraciones secretas de la gente. Por eso Hitler era tan popular entre los alemanes, y por eso lo apoyaban con un fanatismo ciego y desmedido. De hecho, los nazis fueron los más exitosos electoralmente hablando de todos los partidos fascistas de Europa, pero nunca obtuvieron más del 37% de los votos de Alemania, porque su éxito estaba en las masas que representaban tal vez no la mayoría del pueblo alemán, pero sí los que salían a votar. Pero incluso la propaganda nazi tenía su fecha de caducidad. Podían engañar a las masas, sí. Despertar el fanatismo, sí. Pero tal como sigue pasando hoy en día, cuando esas ideas y promesas propagandistas no se materializan en victorias, el fanatismo se desmorona tarde o temprano. Y así fue como la propaganda nazi tuvo un fin en un corto plazo a costa de la credibilidad a largo plazo. Claro que para muchas otras personas, el fanatismo de la propaganda nazi funcionó tan bien que siguieron con Hitler hasta el final de sus días, al punto de que muchos criminales de guerra de las fuerzas nazis se suicidaron no solo ellos, sino también a sus esposas y a sus niños pequeños ante el temor de vivir sin el régimen nazi. Hitler terminó en el fracaso de su régimen, pero aprovechó muy bien el rencor colectivo y los sentimientos de un pueblo cansado para entender lo que pocos habían descubierto, que darle a las masas discursos de odios y culpables con la necesidad de crear enemigos en serie le podía generar un fanatismo desmedido para su causa, y descubrió que en ocasiones excepcionales
Una nación se puede unir por una causa pacífica y justa, pero hay una vía más sencilla para unir a la gente siempre, una forma incendiaria, despertando las emociones más bajas y oscuras de la colectividad, o como él las llamaba con esta palabra alemana. Y una vez que polarizas a la sociedad en dos partes, con odio, puedes volver a las personas vulnerables y dirigir ese odio en el camino que tú quieras, incluso en el camino más violento y peligroso. Lo peor de todo es que esa fórmula, descubierta por Goebbels e implementada por Hitler, no se murió con la Alemania nazi. Sigue vigente hasta nuestros días en muchas formas, como si la humanidad no hubiese aprendido su lección. Lamentablemente, el fervor de odiar siempre es más fuerte que el de progresar. Pero ahora dime dos cosas. ¿Crees que la Alemania de los tiempos de Hitler, que se sumó a su causa, fue víctima de la propaganda nazi o que deliberadamente tomaron ese camino? Y lo más importante, desde donde sea que tú me mires, ¿se ha replicado alguna vez esta estrategia de propaganda nazi en tu país? ¿En alguna forma o medida? Me gustaría leerte en los comentarios. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.